¿Qué son los reflejos? Un reflejo es un acto involuntario y automático en respuesta a un estímulo. Estos pueden ser monosinápticos o polisinápticos en función al número de sinapsis que hagan. Para esto necesitamos que haya un receptor, una vía sensitiva, una vía motora, un lugar de elaboración y un órgano efector. Para los reflejos polisinápticos será necesario un centro de integración como una tercera neurona. Para el examen neurológico será necesario que nuestro paciente se encuentre cómodamente, por lo que haremos uso del examen de Jendrowski, en donde procedemos a pedirle al paciente que enganche las manos entre sí al sentido contrario y mantenemos un diálogo. Reflejo nasopalpebral. Se percute inmediatamente por encima de la mitad del entrecejo, produciendo la contracción del orbicular de los párpados. La vía que se evalúa es la trigémino-facial y su centro se ubica en la protuberancia. Reflejo superciliar. Se percute inmediatamente por encima de la mitad de la arcada superciliar, con lo que se obtiene la contracción de ambos orbiculares de los párpados. La vía es trigémino-facial y su centro se ubica en la protuberancia. Reflejo maceterino. El paciente con la boca ligeramente travesa se percute sobre el mentón, se contraen los músculos maceteros y temporales con el correspondiente ascenso de la mandíbula. La vía que se evalúa es la vía trigémino-trigeminal y el centro del reflejo trigeminal. Reflejo tricipital. Colocar horizontalmente el brazo del paciente de tal modo que descanse sobre la mano izquierda del explorador y el antebrazo penda verticalmente. Se percute el tendón del tríceps. Se obtiene la extensión del brazo por la contracción del tríceps. Se corresponde a la evaluación de los segmentos C6 y C7. Reflejo bicipital. Se coloca el miembro superior en semiflexión y supinación, reposando sobre la mano izquierda del explorador. Se percute sobre el tendón del bíceps. Se produce la flexión del antebrazo sobre el brazo por contracción del bíceps y del braquial anterior. Corresponde a la evaluación del segmento C5. Reflejo estilo radial. Se coloca el miembro superior en ligera flexión con el borde cubital de la mano del paciente reposando sobre la mano izquierda del explorador. Se percute sobre la apófisis estiloides del radio. Se produce la flexión del antebrazo sobre el brazo y una ligera flexión de los dedos y de la muñeca, con una discreta supinación. Corresponde a la evaluación de los segmentos C5 y C6. Reflejo rutuliano. El paciente sentado en el borde de una camilla o en una superficie en donde sus piernas queden pendiendo verticalmente y se percute sobre el tendón de rutuliano. Se observa la extensión de la pierna sobre el muslo por contracción de los cuádriceps. Corresponde a la evaluación del segmento L3 y L4. Reflejo córneo-palpebral. Se explora rozando suavemente la córnea con un pequeño trozo de algodón. La respuesta es la contracción orbicular de los párpados con el consiguiente cierre palpebral. La vía que se evalúa es la trigémino-facial y el centro es la protuberancia. El reflejo conjuntivo vertebral se obtiene estimulando la conjuntiva del mismo modo con un pedazo de algodón, y la vía que se evalúa es la misma del córneo palpebral. Reflejo aquiliano. Se obtiene haciendo arrodillar al paciente sobre el borde de una superficie con los pies hacia afuera y se percute sobre el tendón de Aquiles. Se produce la extensión del pie sobre la pierna por contracción de los gemelos y el sodio. Se evalúa el tendón de Aquiles y los segmentos S1 y S2. La evaluación del centro respiratorio. El examinado se mantiene en una posición sentada y relajada mientras el examinador, a través de la observación, percibe los movimientos respiratorios y realiza la toma de la frecuencia respiratoria en 1 minuto. Se pide también que el examinado interrumpa la respiración por unos segundos, así como que también incremente la frecuencia respiratoria, de tal manera que se pueda examinar las diferencias de la frecuencia respiratoria. Prueba de Romberg simple. Se solicita al paciente que permanezca en pie con los pies juntos, preferiblemente descalzo y con los brazos a los lados del cuerpo, y que mantenga la postura sin apoyarse con sus manos. El explorador a su lado está atento para evitar que el paciente caiga por la pérdida del equilibrio. Primero se observa la habilidad de mantenerse en posición firme con los ojos abiertos durante 5 a 10 segundos. Si existe esa habilidad postural con los ojos abiertos, se solicita que cierre los ojos durante 20 a 30 segundos para buscar el signo de Romberg negativo. Se evalúa alteraciones de la propiocepción. Un Romberg negativo es cuando no se produce oscilación y un Romberg positivo es cuando se producen oscilaciones, es decir, que el paciente cae hacia atrás o hacia un lado. Para la evaluación de la marcha se solicita al examinado que con los ojos cerrados camine en línea recta colocando un pie delante de otro. Este movimiento hará el examinado primero con los brazos pendiendo del cuerpo y luego con los brazos en posición vertical. Se apreciará en el examinado su capacidad para mantener el equilibrio durante la marcha. Para la evaluación del mantenimiento del equilibrio se solicita al examinado que se pare en un solo pie y mantenga el equilibrio, luego con los brazos pendiendo del cuerpo y con los brazos en posición horizontal. Se solicita al examinado realizar los mismos movimientos pero con los ojos cerrados. Se solicita además que en la misma posición con los ojos abiertos dé 5 saltos hacia adelante y 5 hacia atrás. En primer instante con el pie derecho de apoyo y luego con el pie izquierdo de apoyo. Se apreciará en el examinado la capacidad para mantener el equilibrio.
Prueba de coordinación de movimientos alternos rápidos. Estos movimientos se pueden realizar tanto en las extremidades superiores como inferiores. Se solicita al examinado que pronee o supine las manos de forma rápida y alterna. Se puede pedir al paciente también que realice distintos movimientos alternos rápidos con las manos izquierda y derecha, como aplaudir y tocar el muslo izquierdo. La prueba de los índices. Se le solicita al paciente que con los miembros superiores e índices extendidos hacia adelante toque la punta de los índices de los dedos del examinador. Deberá repetir esta maniobra subiendo y bajando los miembros superiores con los ojos cerrados. Cuando hay compromiso laberíntico, los índices tienden a desviarse hacia el lado afectado. Puede encontrarse tanto una patología vestibular como una celeberosa. Prueba de la sensibilidad dolorosa con ayuda de objetos afilados o instrumentos destinados a esta prueba. Podemos hacer los usos para que el paciente indique si siente o no el dolor y asimismo podrá indicar la intensidad con que siente el mismo. Para las pruebas de sensibilidad térmica se pueden hacer usos de distintos objetos con distintas temperaturas, en donde el paciente deberá identificar el estímulo y igualmente la zona en donde percibe más o menos el dolor y la intensidad de los mismos. Para la sensibilidad táctil se puede utilizar un pedazo de hisopo o una brocha para que roce la piel del paciente y éste indique si percibe o no el estímulo. Para la evaluación de las funciones cerebrales superiores vamos a enfocarnos en la orientación, el lenguaje, la memoria y el cálculo que tiene el paciente. En la orientación se pueden hacer preguntas básicas como el lugar, el tiempo donde se encuentra, como haciéndole preguntas en tanto al nombre completo del paciente y la fecha y el lugar actual en donde se encuentra. ¿En dónde te encuentras? En mi casa. ¿En qué ciudad? En Loja. ¿Ya? ¿Qué día es hoy? Para la evaluación de su lenguaje se puede percibir desde ya en cómo articula el lenguaje y posteriormente a la comprensión del mismo, haciendo que el mismo pueda, dándole una instrucción al paciente y que el mismo pueda replicar esta secuencia de pasos, como puede ser el doblar una hoja a la mitad varias veces y luego colocarlo sobre la mesa. Para la evaluación de la memoria, a corto plazo, se le puede pedir al paciente que memorice 3 palabras que no estén relacionadas entre sí. Luego proceder a hacer una pregunta distinta y volver a preguntar las 3 palabras mencionadas y ver si es que el paciente es capaz de poder recordarlas. Sándwich, botella y olla. Sándwich, botella, olla. ¿Qué desayunaste hoy? Un pan con jugo. Quiero que me digas las 3 palabras que te dije. Puede ser. Sándwich, botella y... Para la evaluación de la memoria a mediano y largo plazo se pueden hacer preguntas como por ejemplo en qué año se graduó o cuál es su fecha de nacimiento. Para la evaluación del cálculo se le puede pedir al paciente que al número 100, por ejemplo, se le reste el número 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones y evaluar así la respuesta sucesiva del paciente. 150, ya, 143, 136, 120. Para la exploración de los nervios craneales. Para evaluar el nervio olfatorio se harán uso de distintas sustancias con olores comunes que la mayoría de personas puedan reconocer y percibir. En este caso hemos hecho uso de varias sustancias como son la miel, esencia de menta, frutos como la mandarina y aroma a vainilla, en donde el paciente ha podido ser capaz de percibir y reconocer las sustancias. Es necesario mencionar que para hacer la evaluación de cada una de las fosas nasales es necesario que el paciente nos ayude tapando la fosa contralateral a la que se está evaluando, y también mencionar que no se debe hacer la evaluación con la misma sustancia en las dos fosas, ya que esto puede predisponer al paciente a dar una respuesta, por lo que se recomienda hacer el cambio de sustancias y no evaluarlas al mismo tiempo en las dos fosas nasales. Para la evaluación del nervio óptico, la exploración comprende 4 pasos. En primera instancia, lo que es la agudeza visual lejana y cercana se puede evaluar haciendo uso de la tabla de Snell para la agudeza lejana, pero también se puede hacer uso de una evaluación más gruesa mostrándole al paciente su mano en distintas distancias y pidiendo que cuente el número de dedos que distingue. Para la agudeza visual cercana se puede hacer uso de algún escrito y pedirle al paciente que lea el escrito a una distancia no mayor a 30 centímetros. Para la visión cromática se evalúa mostrándole al paciente distintos objetos de colores primarios como son el azul, el rojo o el amarillo, evaluando así cada ojo por separado, ocluyendo el ojo contralateral. Primero se pregunta al paciente si distingue el color y después se pide que lo nombre. También se puede hacer uso de una prueba más compleja que es la denominada por Ishihara, para evaluar los campos visuales, en donde el médico compara el campo visual con el del paciente, en donde se colocan frente a frente en una distancia no mayor a 1 metro.
El médico desplaza su dedo índice a lo largo de los ejes principales del campo visual, el campo temporal y nasal, en donde el paciente distingue cuando deja de percibir el dedo índice del examinador y cuando comienza a percibir el mismo, evaluando así la visión periférica del paciente. También se hace la oftalmoscopía directa o el examen de fondo de ojo, en donde una dilatación oscura para facilitar la dilatación pupilar y la exploración, el médico sostiene el oftalmoscopio con la mano ipsilateral a la que se está explorando el ojo, colocando el dedo índice en el disco de las dioptrías y en caso de ser necesario puede elevar el párpado del paciente con la otra mano. Se le pide que mire un punto fijo distante. Se hace incidir el rayo de luz en el ojo al explorar a una distancia de 30 a 35 centímetros en dirección nasal. Una vez identificado el reflejo rojo, se acerca el oftalmoscopio lentamente hasta que se obtenga una imagen, teniendo precaución para no incomodar al paciente. Se observa la retina y se siguen los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el disco óptico. Finalmente se pide al paciente que mire directamente la luz para inspeccionar brevemente la mácula. Nervio oculomotores 3, 4 y 5. Estos nervios se evalúan en conjunto ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Se evalúa la motilidad extrínseca del ojo, en donde el médico debe estar mirando continuamente los movimientos oculares del paciente para evaluar si son conjugados y simétricos. Para la evaluación de la motilidad intrínseca del ojo, lo que corresponde al tercer nervio, se evalúa la morfología y el diámetro de las pupilas, así como los reflejos pupilares. Se evalúa el reflejo fotomotor directo y el reflejo consensual o fotomotor indirecto. La realización de ambos reflejos permitirá, en el caso de una midrasis pupilar unilateral, diferenciar si se trata de una alteración en el nervio óptico o en el nervio oculomotor. Reflejo fotomotor. Se evalúa cada pupila por separado estimulándolo con la luz de una linterna. Se observa la miosis. Mientras se evalúa un ojo, se solicita que con la otra mano el paciente tape el ojo contralateral. Se evalúa el reflejo fotomotor presente y se observa lo que es la miosis. Reflejo consensual. Se estimula la pupila y se observa la respuesta en el ojo contralateral. El examinador deberá colocar algún objeto en la línea media de la cara del paciente. Los mecanismos que se evalúan son el ajuste moto-ocular y en una situación normal se produce la contracción de ambas pupilas al estímulo lumínico. Reflejo de acomodación y de convergencia. Se solicita al paciente que mire hacia un punto lejano para luego dirigir la mirada hacia el dedo índice del examinador. Se observará entonces miosis y convergencia de los globos oculares. Los reflejos vicio-oculares se producen cuando el examinado dirige la mirada donde se está moviendo el objeto o el dedo del examinador. Se evalúan los mecanismos de ajuste motor ocular y el cambio de la curvatura del cristalino por el cambio súbito de la mirada. Reflejo coculares. Se solicita al paciente que en una posición sentado y relajado se produce de forma súbita un ruido detrás del paciente, de tal modo que el paciente realiza el movimiento correspondiente de mirar hacia el lugar donde se ha producido el sonido. Para la evaluación del nervio trigémino, se trata de un nervio mixto, entonces se deberá evaluar la parte motora y sensitiva de los músculos de la masticación, los pterigoides, temporales y maceteros. Para la evaluación motora, se le solicita al paciente que apriete fuertemente sus dientes mientras se palpan los músculos maceteros y después hace lo mismo palpando los músculos temporales con el fin de evaluar el tono y la fuerza de los mismos. Así también se puede solicitar al paciente que mueva la mandíbula lateralmente para la evaluación de los músculos pterigoides. En la evaluación sensitiva se explora la sensibilidad facial táctil en las tres ramas del nervio, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, por lo cual se necesitará de objetos como un pedazo de algodón, algunos filosos y algunos térmicos. Se solicita al paciente que cierre los ojos y con los objetos con los que se va a evaluar procede a realizar la examinación por las tres ramas de este nervio, en donde el paciente deberá indicar si es que está percibiendo las sensaciones. La prueba se realiza en las tres áreas, tanto en un lado como en el otro. Para la evaluación del nervio facial correspondiente al par craneal número 7, se explora la función motora pidiéndole al paciente que realice distintos movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando por la boca, con la finalidad de identificar las asimetrías faciales. Sugiere una parestesia o parálisis de la musculatura facial. Para la evaluación del gusto, se hará uso de distintas sustancias correspondiente a cada uno de los 5 gustos que existen en las papilas gustativas. Es así como haremos uso de sustancias ácidas, en este caso limón, sustancias saladas, en este caso la sal de mesa, sustancias dulces, en este caso extracto de stevia, sustancias amargas, en este caso hacemos uso de un jarabe
y la sustancia del sabor umami, en este caso haremos uso de salsa de tomate. Para la evaluación del nervio vestíbulo-coclear correspondiente al par craneal número 8 se lo puede hacer con distintas pruebas. Prueba de Rinne. Se coloca el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides hasta que el paciente diga que ha dejado de percibir la vibración, momento en el cual se coloca rápidamente delante del conducto auditivo externo del mismo lado. Se denomina Rinne positivo cuando el paciente percibe mejor por vía aérea, sugiriendo un sistema auditivo normal. Se denomina Rinne negativo cuando es mayor la percepción ósea, sugiriendo una hipoacusia de transmisión. Prueba de Weber. Se coloca el diapasón vibrando en el vértex craneal y se le pregunta al paciente si la vibración se desvía lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda. En una prueba de Weber normal, el paciente refiere que el sonido se escucha por igual en ambos lados sin existir lateralización de alguno de estos. Prueba de Schwarzbach. Se coloca el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides para medir los segundos durante los cuales el paciente percibe el sonido. Si el examinador oye cuando el sujeto ya indicó que el sonido se detuvo, se habla de un Schwarzbach corto, que orienta a una sordera neurosensorial. En caso contrario, se habla de un Schwarzbach largo, que orienta a una lesión de tipo conductivo. Si los tiempos son semejantes, se dice que el Schwarzbach es normal. El nervio glosofaringeo y el nervio vago. Estos dos nervios se exploran de manera conjunta, pues inervan estructuras relacionadas a nivel funcional. Para la evaluación de esto se solicita al paciente que diga el fonema A de manera prolongada. Se debe observar si existe la elevación del velo del paladar y que ésta sea simétrica. Además, si la úvula se encuentra en una posición central y evaluar si existen problemas en la fonación. En el caso de anomalías, se puede observar la elevación de algunos de los pilares, así como la desviación de la úvula hacia el lado sano. También se debe evaluar la contracción de los pilares simultáneamente con el reflejo nauseoso. Evaluación de reflejo nauseoso. Para esto se le pide al paciente que abra la boca y se le realiza una ligera estimulación en el pilar del paladar o en la porción posterior de la lengua, haciendo uso de un bajalenguas. Evaluación del nervio accesorio. Se encarga de la inervación motora de los músculos de trapecio y estilocleidomastoideo. Por lo tanto, la exploración consiste en evaluar el trofismo de estos músculos, en tanto el tono y la fuerza, pidiendo al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza en contrarresistencia. Evaluación del nervio hipogloso. Al dar la inervación de la motora de la lengua, se explora solicitando al paciente que la protruya y movilice la misma en todas las direcciones.